Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocal 2.0. En esta sesión vamos a ver la introducción a la estadística en la hidrología. Vamos a empezar esta sesión con una visión general del papel que juega la estadística en la hidrología, y para ello vamos a repasar el objetivo de los estudios hidrológicos que son factibles de realizarse con la aplicación de Hidrocal, dado que el curso está orientado a las capacidades del programa. Hemos mencionado en las primeras sesiones que podemos clasificar los estudios hidrológicos según sus objetivos, entre los cuales tenemos la determinación de la disponibilidad de agua y el cálculo de caudales máximos. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos resumir que todo el análisis de los procesos que se dan dentro de la cuenca se realizan con la finalidad de obtener el valor del caudal dentro de la misma, ¿no? Dado que las estructuras hidráulicas o los proyectos que conceptualicemos dentro del cauce estarán en interacción permanente con este caudal. Entonces, el conocimiento de su comportamiento y su posible predicción es lo que nos va a brindar una mayor certeza de que nuestro proyecto o estructura no va a fallar en el periodo de tiempo que necesitamos tenerlo operativo. Estos procesos hidrológicos que he mencionado los vamos a explicar con mayor detenimiento en la sesión especialmente preparada para los alumnos de la plataforma y en la que hablaremos del ciclo hidrológico y los modelos numéricos en hidrología. Por ahora lo único que necesitamos entender es que para la determinación de la disponibilidad de agua o de los caudales máximos necesitamos contar con el caudal, como lo estoy señalando ahí, en el punto de interés, ya sea de manera directa, mediante medición con estaciones o aforos, o de manera indirecta. Cuando digo de manera directa me refiero a lo que ya les mencioné, a medición de caudales en el punto de interés, a una resolución temporal razonable, y en el caso de no poseer estas mediciones podemos optar por algunas opciones, entre ellas la transposición de caudales de una cuenca con similitud hidrológica, un término que ya veremos también posteriormente, de la cual también hablaremos relacionándola con los parámetros morfológicos que ya hemos visto. La otra opción es emplear los métodos de precipitación escorrentía. En cualquiera sea el caso, necesitaremos conocer el comportamiento de las variables que intervienen en el análisis, ya sean los caudales, las precipitaciones, las temperaturas o las variables meteorológicas adicionales que hayamos considerado en el proceso, ¿no? Y es aquí donde entra en juego la estadística, dado que cumple un papel de vital importancia en el análisis de consistencia de las series de tiempo, el conocimiento de sus funciones de probabilidad o incluso en los intentos de predecir el comportamiento de estas variables, ¿no? Como puede verse en esta pequeña introducción, la estadística estará presente en todos los procesos del análisis de un estudio hidrológico, dado que justamente los datos que estamos tomando van a influir de manera directa en el caudal. Bueno, ahora que hemos dado un pequeño panorama acerca de la importancia y el papel que cumple la estadística en la hidrología, pasaremos a explicar los párrafos que estamos citando en esta presentación. El primer párrafo dice: el objetivo de la estadística en la hidrología es el análisis de la información hidrológica en forma de muestras a fin de inferir las características con que se debe esperar en el futuro el fenómeno que se estudie. Como ya les dije, pretendemos entender el comportamiento de los fenómenos hidrológicos en base a sus funciones de probabilidad, ¿no? Y pues para ello hacemos uso de las herramientas que la estadística nos va a proporcionar. El segundo párrafo dice que los estudios hidrológicos requieren, estoy leyendo este párrafo, el análisis de cuantiosa información hidrometeorológica que puede consistir en datos de precipitación, caudales, temperaturas, evaporación, entre otros. Y por supuesto, la información empleada en un estudio hidrológico, por lo general la requerimos en grandes cantidades. Y bueno, esto, sin embargo, en sesiones posteriores explicaremos que es un arma de doble filo, dado que existen funciones que nos demuestran ya que una relación entre la cantidad de información empleada con la confiabilidad de resultados obtenidos, y veremos allí que poseer mucha información de entrada no siempre significa mejores resultados, ¿no? El tercer párrafo dice: los datos recopilados solo representan una información en bruto, pero si se organizan y analizan en forma adecuada proporcionan al hidrólogo una herramienta de gran utilidad que le permitirá tomar decisiones en el diseño de estructuras hidráulicas. Y repito, el análisis de datos es lo que finalmente nos ayudará en el proceso de toma de decisiones en cuanto se refiere a variables hidrológicas o específicamente en el caudal.
El cuarto párrafo dice: para el análisis de la información, la hidrología utiliza los conceptos de probabilidades y estadística, siendo este campo una de las primeras áreas, se refiere a la hidrología, de la ciencia e ingeniería en usar los conceptos estadísticos en un esfuerzo para analizar los fenómenos naturales. En esta parte, y antes de pasar a explicar el último párrafo, quisiera hacer énfasis en la última línea que dice esfuerzo para analizar los fenómenos naturales. Y con esto, la finalidad de que quede claro que al hablar de estadística, estamos constantemente hablando en términos de incertidumbre y probabilidades. Y este último concepto, a pesar que lo veremos en las diapositivas siguientes, pero básicamente quiero que se comprenda que en el análisis de estos fenómenos no existe nada seguro al 100%. Finalmente, quiero exponer en esta sesión dos términos que influirán en el entendimiento del último párrafo y que considero que incidirán significativamente en la comprensión de la magnitud de la importancia que tiene la estadística dentro del análisis de los fenómenos hidrológicos. Estos términos son el determinismo y la estocasticidad, y trataré de explicarlos de una manera muy simplista. Un fenómeno que puede explicarse de manera determinista implica que puede conocerse en su totalidad a través de las variables conocidas y controladas. Tengo un fenómeno X y puedo explicarlo en su totalidad a través de las variables A, B o C, y buscando una relación entre ellas, ¿no? Digamos, una ecuación podría llegar a explicar a cabalidad el comportamiento de la variable X. Un fenómeno estocástico implica, por otro lado, que aún conociendo todas las variables que en él intervienen, no se puede explicar en su totalidad el comportamiento del mismo, y la razón por la que esto ocurre es porque estará siempre afectado por una componente que no es posible controlar o predecir, que es la aleatoriedad. Perdón. Apartándonos un poco del tema de la hidrología, la discusión en el campo de la física teórica de si el comportamiento en general del universo es determinista o estocástico, pues es algo que ya viene hace mucho tiempo y aún no tiene respuesta concreta o consensuada entre los físicos. Cuando se planteó la teoría de la relatividad general, se creía que se había podido dar con una teoría que explicara al fin el comportamiento entero del universo, ¿no? Sin embargo, con la llegada de la mecánica cuántica, la discusión ha vuelto a la mesa y a partir de allí se han buscado teorías que puedan explicar en su totalidad este comportamiento, desde los grandes cuerpos celestes hasta las partículas subatómicas. Pero no existe un consenso en las respuestas, y con los avances de esta última ciencia se ha demostrado hasta el momento que los fenómenos del universo no son del todo predecibles o tienen una naturaleza determinista, sino que más bien son factibles de explicar en función de su ley de probabilidades. La discusión ha seguido entre contemporáneos, no tan contemporáneos. Hubo quien dijo Dios no juega a los dados, otro que dijo Dios no solo juega a los dados, sino que los lanza con mucha furia. Y en la actualidad, en cierta forma, ha empezado a cobrar una gran aceptación el determinismo, pero finalmente no hay un consenso aún. La intención de haber hablado acerca de estos términos es tratar de explicarles que aun cuando pudiésemos encontrar una relación o solución completa o determinista, se podría decir, a los procesos hidrológicos o meteorológicos dentro de una cuenca, ya hablando en un ámbito más amplio, el número de variables que llegarían a intervenir en este proceso harían imposible su análisis por métodos ordinarios, como son los métodos a los que podemos acceder. Entendido esto, pasaré a leer el último párrafo, que se ha transcrito de manera literal del libro de Hidrología para Estudiantes de Ingeniería, que lo tienen ahí en las fuentes, y dice lo siguiente: existe en muchos la idea de que la estadística es usada solo cuando no es posible dar una solución exacta a un problema hidrológico. En esta interpretación, la solución exacta es una solución determinista del problema. Sin embargo, se puede demostrar que la solución determinística constituye una solución particular de la solución estadística o probabilística, que en este caso lo entenderíamos como una solución estocástica. Y pues aquí volvemos al tema, ya que en resumen lo que se nos quiere explicar aquí es que aun cuando creyésemos haber encontrado una solución determinista a un proceso hidrológico, lo que en realidad habríamos encontrado es una solución particular en un proceso más grande cuyo comportamiento al final es estocástico. Y es que el comportamiento de los fenómenos estudiados en hidrología no son más que fenómenos físicos, ¿no? Sujetos al comportamiento de otros fenómenos aún mucho mayores. Dada esta explicación, espero que quede claro que aun si llegásemos a conocer hacia dónde se mueve cada gota de agua precipitada dentro de la cuenca a través de las diferentes conceptualizaciones del ciclo hidrológico que se le pueda dar a la misma,
aún nos quedaría la incertidumbre del verdadero de esos eventos de lluvia y de las interacciones que tiene con otras variables atmosféricas. Entonces, la incertidumbre del proceso de toma de datos, de la resolución con la que se han medido tanto espacial como temporalmente, o incluso la transcripción de los mismos, y con espacial me refiero a la densidad de las estaciones dentro de la cuenca y temporal al intervalo de tiempo entre cada registro de variables. La idea de esta pequeña explicación tampoco es llevarlos a pensar que debido a estas incertidumbres jamás podremos obtener un caudal o una predicción por lo menos aceptable en nuestros estudios hidrológicos, sino que más bien por el contrario darles a entender la importancia de la evaluación estadística de la información con la finalidad de reducir lo más que se pueda, porque no diré al mínimo, la incertidumbre de nuestros cálculos. Como comentario final quisiera agregar que, habiendo conocido la ley de probabilidades, que ya lo veremos más adelante, y la incertidumbre que ya de por sí se lleva arrastrando en cada parte del análisis de procesos hidrológicos, pues sería en cierta forma un poco arrogante, por así decirlo, pensar que una variación entre comillas milimétrica de nuestros cálculos implica grandes errores en el entendimiento de los procesos o en su análisis. Y tampoco se trata de ir al otro extremo, ¿no? En el que se podría pretender justificar cálculos por lo menos absurdos, dado la gran cantidad de incertidumbres, ¿no? No hay que ir ni a un extremo, creo, ni al otro. Entonces, dejamos hasta aquí esta parte introductoria de la estadística en hidrología y pasaremos ahora a explicar de manera rápida los conceptos fundamentales para dar forma al análisis estadístico de datos. Bueno, entonces como conceptos básicos tenemos que un experimento lo podemos definir como cualquier proceso o actividad que genere resultados, y un experimento aleatorio sería básicamente un caso especial de un experimento en el que, a pesar de tenerse control sobre sus procesos de repetición y realizarse siempre de la misma manera, generará de igual manera diferentes resultados cada vez. Entonces, ejemplos de estos fenómenos pueden ser los lanzamientos de un dado o una moneda, por ejemplo. Y en lo que respecta a dos términos un poco ya más pequeños, hablamos de espacio muestral y de eventos. Acercándonos un poco más hacia la teoría de probabilidades, estamos, como les digo, yendo de conceptos más generales hacia los más específicos para darle forma a la teoría. He tomado como referencia o brújula, si se quiere entender así, para elaborar esta presentación el libro de Máximo Villón, que se cita como fuente, y hablaremos ahora de espacio muestral. Este concepto es entendido como todos los posibles resultados que pueden darse al momento de realizar un experimento. En el caso del lanzamiento de un dado, diríamos que el espacio muestral será representado pues, por los números del 1 al 6, que son los únicos resultados posibles. Por otro lado, un evento es un subconjunto del espacio muestral en el que se representan los resultados posibles de un experimento aleatorio. A modo de ejemplo, el evento A, un evento cualquiera, un evento A, será el que al lanzar un dado salga un número mayor o igual que 3. Por lo tanto, el dicho evento será una representación del subconjunto cuyos elementos son los números del 3 al 6. Entendidos estos conceptos, pasaremos ahora a dar una definición de probabilidades. Una definición clásica de probabilidad nos dice que es un grado de certidumbre de que ocurra un evento. Por lo tanto, teniendo en cuenta la definición que hemos dado de espacio muestral y evento, podemos definir una probabilidad como la relación entre los resultados favorables o los resultados del evento entre los resultados igualmente posibles o resultados del espacio muestral. Entonces, eso es básicamente la probabilidad. En nuestro ejemplo, como la probabilidad de que ocurra un evento A se obtendría dividiendo la cantidad de sus posibles resultados, o sea 4, entre la cantidad de, entre la cantidad de los posibles resultados en el espacio muestral, o sea 6, esta relación nos daría un valor de 0.67. Entonces, antes de pasar a explicar el concepto de variables aleatorias, quisiera hacer un paréntesis para explicar acerca de otro tipo de probabilidad que, lamentablemente no veremos en el curso, pero que ustedes pueden investigar si el tema resulta de su interés. Y es que hemos tratado aquí a la definición clásica de probabilidades,
y si desean profundizar en las definiciones axiomáticas de los términos que estoy explicándoles, pueden consultar la bibliografía que les he indicado. Y sin embargo, existen investigaciones en hidrología acerca de la aplicación de otro tipo de probabilidad, que es la probabilidad bayesiana. A diferencia de lo que podríamos llamar esta probabilidad como probabilidad clásica, bueno, disculpen, como les dije, estoy adaptándome un poco. Ya, bueno, lo voy a dejar ahí nada más. A lo que podríamos llamar como probabilidad clásica, la cual requiere justamente de la realización del experimento para poder cuantificar la incertidumbre de ocurrencia del evento. La probabilidad bayesiana intenta dar un valor a esta probabilidad a priori. Entonces, bueno, tenemos en resumen una probabilidad clásica y una probabilidad bayesiana. En el caso de la probabilidad clásica, lo que estamos haciendo es realizar el experimento para poder establecer una probabilidad para los eventos. En el caso de la probabilidad bayesiana, que podríamos llamar una probabilidad a priori, se busca establecer un valor de probabilidad sin realizar el experimento, es decir, entre comillas, antes de lanzar el dado. Para explicarnos un poco mejor, diríamos que haciendo un análisis bayesiano de la probabilidad de que el dado resulte en una cara X, por ejemplo en 3, tendríamos que observar a otras variables que influirían en el comportamiento del dado al momento de ser lanzado, ¿no? Tales como las irregularidades en las caras del dado, las irregularidades en la mesa donde se lanza, incluso las variaciones de densidad dentro del dado, o la fuerza con la que lo lanzamos, la dirección, la resistencia del viento, etc. En base, teniendo en cuenta, se podría decir, todas estas variables, aplicaríamos lo que es denominado como teorema de Bayes y podríamos establecer una probabilidad de ocurrencia de nuestro evento de interés. Haciendo ya un poco más realista, incluso el cálculo de la probabilidad clásica en este ejemplo del dado requeriría que nosotros hagamos muchos lanzamientos, dado que por el tema que les estoy mencionando de las irregularidades, las variaciones de densidad, la fuerza con la que se lanza, etc., tenemos no siempre una igualdad de probabilidades, que esto es el término ideal, como les había mencionado, una igualdad de probabilidades de que ocurran estos números, pero si lanzamos, digamos, 100 veces el dado, podría ser que 30 veces caiga el número 3, que unas 20 veces caiga el número 4, y que los otros resultados, caiga, digamos, unas 15 veces, otras 15 veces, y unas 10 veces, otras 10 veces. Entonces tendríamos una función de probabilidades para cada uno de estos lanzamientos, y digamos que en un caso real esa sería la manera más adecuada de obtener una probabilidad, ¿no? Al momento de hacer varios ensayos, pero bueno, a modo práctico, como les dije, haríamos de cuenta que el dado es totalmente uniforme, es un dado ideal y que cada número tiene la misma probabilidad de salir, y en base a eso establecemos una probabilidad del evento de que salga mayor o igual a 3. Bueno, entonces, entrando un poco a modo de ejemplo, digamos, en la hidrología, diremos que de manera clásica cuantificaríamos la probabilidad de que un evento de lluvia supere un valor X tomando el registro histórico de precipitaciones, es decir, tomando muchas medidas y contando las veces en que en esas medidas el evento ha sido superado. Esa cantidad, ese conteo lo dividiremos entre la cantidad de datos de los que disponemos para establecer un valor de probabilidad, ¿no? Por otro lado, analizar la probabilidad bayesiana de este mismo evento de lluvia implicaría, por ejemplo, observar la nubosidad de la zona, evaluar la temperatura atmosférica, la velocidad del viento, y basándonos en la cuantificación de estas variables, podríamos establecer una probabilidad al evento de que la precipitación se supere en ese valor X. Entonces, como les dije, en las últimas investigaciones que he visto acerca de esto, ha cobrado mucha importancia el tema de la probabilidad bayesiana en diversas áreas. Una de ellas es la hidrología, y si ustedes están interesados pueden profundizar un poco más en el tema. En algún momento en Hidrocalc sí queremos agregar un módulo de este tipo de análisis, pero aún estamos, se podría decir, en pañales en este tema. Entonces, bueno.
Ahora vamos a pasar a explicar lo que son las variables aleatorias. Básicamente una variable aleatoria es una función cualquiera, una función x, que le asigna un valor de probabilidad a cada punto o resultado del espacio muestral. Algo allá de esto había adelantado al momento de explicarles que para obtener la probabilidad real de este evento tendríamos que hacer muchos lanzamientos si nuestro dado no es un dado ideal. Y esa función de probabilidad, ese conteo de cuántas veces cayó 3, cuántas veces cayó 1, 2, 4, 5 o 6, sería lo que nosotros podríamos denominar una variable aleatoria, ¿no? Que le asigna, como les estoy diciendo, un valor de probabilidad a cada punto o resultado del espacio muestral. En el caso de un dado ideal, sería la función que asigne una probabilidad a cada uno de los números del 1 al 6. En la hidrología, para trabajar de manera sólida con variables aleatorias, nosotros necesitamos de un gran número de experimentos aleatorios, los cuales podemos entender como el acto de medir, se podría decir, fenómenos hidrológicos como precipitaciones, caudales, temperaturas y otros más. Hay que aclarar además que estas variables las podemos clasificar en dos tipos, en discretas y continuas. En nuestro caso, en la hidrología, nos vamos a ocupar del estudio de las variables continuas, ¿no? De las variables aleatorias continuas. Y voy a dejar de lado de momento los términos para que ustedes puedan revisarlos en la bibliografía que les he indicado. Ahora nos tocará ocuparnos de dar explicación a dos términos asociados mutuamente y que muchas veces son motivo de confusión. Empezaremos hablando de periodo de retorno. Para ello les quisiera comentar que he tomado el ejemplo explicado en la referencia que indica la diapositiva. El link lo voy a compartir en la plataforma para quienes deseen profundizar un poco más. Entonces, bien, para empezar diremos que buscamos saber la probabilidad de que un suceso cualquiera que hemos podido registrar por 1000 años, esto es ideal por supuesto, supere cierto umbral, digamos un valor de 120, tal como lo estamos mostrando aquí con esta línea roja. Para ello, lo primero que debemos identificar son los registros en los que ese evento ha ocurrido y luego podremos observar cada cuánto tiempo en promedio, y esto es en promedio, el suceso se presenta. Digamos que el intervalo de tiempo en promedio en el que ha ocurrido el evento es de 100 años. ¿Cómo hemos obtenido ese dato? Pues simplemente ubicamos, como se muestra en la segunda figura, cada uno de los sucesos que han superado el valor de 120, de los eventos que han superado el valor de 120, y medimos su distancia temporal. Entonces, estos intervalos se promedian y digamos que en promedio nos dan 100 años. Entonces, por definición, eso es lo que estamos tomando como periodo de retorno. El intervalo promedio entre los cuales se puede repetir un evento. Bien, como les dije, bueno, ya una definición más formal sería que el periodo de retorno es el tiempo medio entre sucesos independientes que nos van a ayudar a cuantificar la probabilidad de un evento. Dado que estamos suponiendo que el suceso supera una vez cada 100 años, es lógico suponer también que la probabilidad de que esto ocurra en un año cualquiera sería de 1 sobre 100. Si en un año cualquiera, la probabilidad de que el evento sea superado será de 1 entre 100. O lo que es lo mismo, 1%. Y como lo muestra esta fórmula que hemos puesto acá, la inversa del periodo de retorno siempre es la probabilidad anual de superación del evento. ¿Ya? Entonces, para entender el concepto de riesgo, nos vamos a enfocar en la probabilidad de que el suceso ocurra luego de 100 años. Claro, ya que hasta el momento podría confundirse de que el hecho de tener un periodo de retorno de 100 años necesariamente implica que este suceso va a ocurrir exactamente luego de 100 años, y esto no es así. Si queremos saber la probabilidad acumulada luego de 100 años, tenemos que evaluar la probabilidad en los años seguidos en los cuales el evento no se ha presentado, dado que como la ocurrencia se producirá una sola vez, tenemos que estudiar la probabilidad conjunta en los años en los que no se ha producido el suceso. Y ahora, ¿por qué necesitamos nosotros conocer esto que les estoy diciendo, ¿no? La probabilidad de que en n años un suceso no ocurra?
porque justamente nosotros enfocamos el diseño de nuestras estructuras o realizamos en sí el estudio hidrológico basados en la necesidad que tenemos de mantener durante estos N años la vida funcional, nuestro proyecto, nuestra estructura. Entonces digamos que lo que quiero construir es o estoy enfocando un proyecto cuya vida útil va a ser de 50 años, entonces ya estoy hablando en estos términos. Yo quiero que en 50 años conocer la probabilidad de que el evento o la lluvia o el caudal no supere cierto valor. Entonces, durante estos 50 años, a través de las herramientas de la estadística, yo voy a buscar que ese valor no se supere dañándome mi estructura. Entonces, eso es básicamente lo que estamos tratando de encontrar acá. En nuestro ejemplo, estamos buscando no una probabilidad de 50 años, sino estamos buscando que durante 100 años, la probabilidad de que durante 100 años este suceso no ocurra. Esa probabilidad de que este suceso no ocurra durante 100 años es lo que nosotros denominamos el riesgo. ¿Y cómo se determina el riesgo de esto? Bueno, entonces hemos dicho que la probabilidad de ocurrencia en un año cualquiera es de 1 sobre 100. Entonces la probabilidad de no ocurrencia será de 1 menos 1 sobre 100. Y esto nos va a dar un valor de un 0.99. Eso es en un año. Esto es en un año. Entonces, en 2 años, ¿cómo sería esa probabilidad? Bueno, por definición, la probabilidad de ocurrencia conjunta es el producto de probabilidades. Lo mismo para la probabilidad de no ocurrencia. La probabilidad de que este suceso no ocurra en 2 años será el producto de la probabilidad de que no ocurra en un año y de que no ocurra en el siguiente, que sería 0.99 por 0.99. En 3 años será lo mismo. La probabilidad de que no ocurra el primer año por la probabilidad de que no ocurra el segundo año y por la probabilidad de que no ocurra en el tercer año. Entonces, basada en esta regla podemos establecer una fórmula, que sería la probabilidad de no ocurrencia de un evento en n años es 1 menos p elevado al número de años. Bien, entonces, finalmente, si queremos conocer el riesgo, ya hablando de riesgo, de que el evento sí se presente al cabo de estos n años, entonces lo que tendríamos que hacer es restar 1 a esa probabilidad, dado que si la probabilidad de no ocurrencia es 1 menos p a la n, la probabilidad de que sí ocurra sería de 1 menos p a la n, que es la fórmula que tenemos para el riesgo. Entonces el resultado de esta ecuación, para nuestro ejemplo, nos daría un valor del 1 menos p, bueno, este p ya sería 0.01 elevado a la n años, elevado a la 100 años, lo que nos daría un valor de aproximadamente 0.634, o lo que es igual al 63.4%. Entonces, para un periodo de retorno de 100 años, yo tengo un riesgo de que el suceso en los próximos 100 años ocurra con esta probabilidad. Siempre y cuando el suceso ya no se haya presentado, pues, ¿no? Entonces, como vemos aquí, el periodo de retorno no es más que una forma de representar las probabilidades de ocurrencia de un evento en un año cualquiera, y las cuales pues no son necesariamente exactas, ¿no? Ya que aunque se podría pensar que lleva a los años en las unidades, además, el periodo de retorno es en realidad adimensional, es una probabilidad. Entonces, como les dije, esto no significa que el suceso necesariamente se va a presentar una vez dentro de estos 100 años, ya que podría no presentarse ninguna vez, o podría presentarse hoy y de nuevo mañana, porque no tenemos certezas al 100% de la no ocurrencia de los sucesos, ¿no? Entonces, para finalizar, el Manual de Hidrología, Hidráulica y Drenaje del Ministerio de Transportes y Comunicaciones les brinda algunas pautas mínimas respecto al riesgo aceptable de falla en algunas estructuras hidráulicas. Y bueno, las últimas tendencias en los estudios hidrológicos van hacia la representación ya no del periodo de retorno, sino más bien, como les dije, directamente en términos de probabilidad y riesgo, dado que la probabilidad y el riesgo pueden representarse de manera más entendible a través del periodo de vida útil que buscamos para la estructura, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero que mi proyecto dure 50 años, y lo que tendré que hacer es calcular la probabilidad de que mi suceso no supere
no se superen esos 50 años. Si yo cambio acá mis datos, diría que 1 menos la probabilidad de no ocurrencia, que no la conozco, es en 50 años. Y yo tengo que tener de previo conocimiento, mejor establecer un riesgo, que a esto tendría que darle el valor, ¿no?, que me indican en los manuales o que me indican las normas. Y en base a eso ya podría yo establecer o calcular esta probabilidad y ya podría decir para qué periodo de retorno estoy diseñando mi estructura. Y como les dije, esto no tendría que interpretarse más que como una probabilidad anual. Bueno, habiéndose aclarado estos términos, ahora sí pasaremos en la siguiente sesión a hablar acerca de distribuciones teóricas, pero antes vamos a cerrar la clase utilizando Python para crear un conjunto de funciones que nos ayuden a calcular el periodo de retorno, la probabilidad y el riesgo. Muchas gracias. Bueno, para empezar con el trabajo en Python, lo primero que tenemos que hacer es descargar el lenguaje. Vamos a entrar a python.org y entraremos directamente. Bueno, ustedes pueden directamente descargarse la versión 3.8.5. Si le dan un clic acá va a reconocer automáticamente su sistema operativo y va a descargar la versión correcta, pero si quieren instalar una versión anterior, entren a Downloads y en Windows. Acá yo voy a seleccionar una versión anterior. Quiero la versión 3.7. Bueno, creo que la 3.7.7, aquí está. Y voy a seleccionar el instalador de acuerdo a mi sistema operativo, que en este caso sería el de acá. Entonces, aquí es 8664. Le voy a dar un clic y debería empezar la descarga. Aquí está. Bueno, voy a pausar el video mientras termina la descarga. Bueno, he cancelado la descarga porque parece que la versión que tengo no es la 3.7.7, sino la 3.7.0, que debe estar por aquí también. Y aquí está. Ya, entonces le voy a dar un clic acá y voy a empezar la descarga. En mi caso la he descargado ya, y de hecho ya la tengo instalada incluso, solamente les estoy mostrando cómo hacer la descarga. Y una vez que lo hayan descargado, hay que abrir el instalador. Ya, en mi caso, bueno, me sale Modify y ustedes le darán directamente en Install. Van a seleccionar todas las opciones, le van a dar en Siguiente. Y aquí, en la localización, tienen que procurar que se instale aquí directamente en la carpeta C, Python /Python 3.7 y ahí le dan en Install. Van a darle siguiente a todos los procesos y ya el lenguaje de programación va a quedar correctamente instalado. Ya tengan cuidado acá en la carpeta donde se instala porque vamos a trabajar guiándonos de eso. Si alguien tuviera problemas con la instalación, bueno, yo no quiero desinstalar Python porque la verdad me ha demorado mucho en la instalación de esa versión y los complementos que he estado utilizando en otros videos que hemos estado haciendo acerca de la librería GEDAL y algunas otras, y por eso no puedo desinstalarlo de momento porque digamos que se cortaría la conexión entre los complementos. Bueno, de momento lo vamos a dejar ahí. Entonces, para que verifiquen si se ha instalado correctamente Python, y les he pedido que lo instalen de esa manera porque vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles. Entonces, para verificar que se ha instalado correctamente, presionarán las teclas inicio R y escribirán cmd, en ejecutar cmd. Y se va a abrir esta ventana. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es probar escribiendo. Miren, bueno, lo tengo por defecto en C, users, usuario. Voy a escribir py y me va a indicar qué versión de Python estoy ejecutando, 3.7.0. Si lo han hecho como les he indicado, han instalado en la carpeta correcta la versión de Python que les estoy indicando, tendrán un mensaje igual a este. Entonces, bueno, yo voy a dar acá Quit para salir de Python. La razón por la que los he hecho instalarlo así es porque luego vamos a todos nuestros scripts o nuestros códigos de Python, los vamos a guardar directamente acá. Perdón, acá, en la carpeta donde se ha instalado, para poderlos ejecutar directamente acá en la consola y no tener que estar a cada rato abriendo otros intérpretes. En mi caso, por ejemplo, ¿qué haré? Será simplemente escribiré cd espacio C y estaré directamente trabajando en los archivos de Python del C. Entonces voy a escribir hola.py y en mi caso se va a abrir un script que había creado previamente aquí en la carpeta de Python
37 con el nombre de Hola Mundo. Ya es este script de acá. Si le voy a dar aquí en abrir con, le voy a dar bloc de notas nada más, verán que este es el código que he escrito. Entonces, vamos a procurar eso. Ya les voy a pedir que hagan ese trabajo. Ahorita les voy a explicar cómo crear ese archivo. Ya, y ahora sí empezaremos con la parte práctica. Bueno, el primer paso que tienen que seguir ustedes para hacer Python, algunos podrían querer instalar algún otro complemento para algún editor de texto o algo para que trabajen en Python, pero Python ya de por sí trae otro paquete y la verdad no quisiera que cargarlos en la instalación de programas, y esa es la razón por la que procuraremos que todo funcione lo más minimalista posible respecto a ese lenguaje. Entonces, si ustedes entran a inicio y escriben IDLE, les va a salir este editor de Python por defecto. Y en este editor ustedes tranquilamente pueden escribir código. Entonces, print. Bueno, la sintaxis básicamente en Python es la siguiente, ¿no? Print es una función y entre paréntesis van sus argumentos. En todo lenguaje de programación, las funciones requieren de argumentos para ejecutar secuencias, no sentencias. Python no es diferente en ese aspecto. Simplemente escribiremos la función, que es print, la función para escribir texto en la pantalla, y entre comillas, la cadena de caracteres que queremos que se escriba. En nuestro caso, por ejemplo, hola mundo. Y cierro paréntesis. Entonces presiono Enter y ahí estará hola mundo. Ahora, como les estoy diciendo, esta es la consola de Python. Ya para abrirla la pueden abrir así como les indiqué, inicio IDLE y se va a abrir. Pero la forma en que yo les había enseñado a abrirlo en un inicio era simplemente escribiendo R, inicio R, CMD, Enter y escribiendo PY. Entonces ahí ya empiezo a ejecutar el lenguaje de Python. Y simplemente escribiría lo mismo, ¿no? Print, hola mundo. ¿Por qué quiero que lo trabajen así en la consola? Porque francamente a mí me hubiera gustado que hubieran seleccionado Visual Basic para aplicaciones, para que lo tengan en una hoja de Excel puedan crear sus propias funciones, pero dado que la mayoría votó por Python, entonces trataremos de hacer que Python sea lo más práctico posible y no tener que estar instalando o abriendo un montón de programas para ejecutar una simple rutina en tal cual una calculadora. Entonces esa es un poco la idea de que sus scripts puedan correr directamente en el CMD con simples accesos, ¿ya? Entonces el comando kit es para salir del lenguaje de programación y acá tendrían que escribir exit para cerrar el CMD. Bien, entonces ahora sí vamos a ver los ejemplos prácticos. En un bloc de notas, ustedes pueden utilizar cualquier otro editor de texto. Yo en Python trabajo en PyCharm, pero tranquilamente pueden utilizar un editor como Notepad++, que es gratuito, o Brackets, que también es gratuito. Atom me parece que también es gratuito, no estoy seguro. O incluso quienes no deseen instalar ningún otro programa, trabajen en bloc de notas. Un poco acá es lo complicado, ya que no les muestra indentación, no les muestra ningún otro no les muestra colores en argumentos, en funciones, en definiciones, pero bueno, igual sirve. Por ejemplo, en nuestro caso escribimos print, entre comillas, hola mundo, y este archivo lo voy a guardar. Voy a dar archivo, guardar como, y lo voy a guardar directamente en el disco C. Busco Python 37, y le voy a poner de nombre hola mundo. .py para que lo pueda reconocer como un archivo de Python. Y ya está. Entonces ahora sí, ese pequeño script que he escrito de un hola mundo lo puedo ejecutar en la consola. cmd, cd, c. Y acá simplemente escribiré, acá yo tengo que entrar a Python, me parece. A ver, vamos a probar sin entrar. holamundo.py. Y se ejecuta sin necesidad, miren, de siquiera haber cargado el lenguaje. De frente interpreta y ejecuta el comando. Entonces, esa creo yo que es una ventaja y es una forma práctica porque es tan fácil como entrar a la calculadora casi. Claro, hay que escribir una línea de código antes de entrar, pero directamente les va a poder ejecutar una función en la que les va a pedir argumentos y ustedes directamente les van a pasar los argumentos y les va a dar una respuesta rápida, ¿no? Que es un poco la idea de hacer una pequeña calculadora que nos pueda servir en todo momento para hacer cálculos rápidos, como por ejemplo el riesgo y la probabilidad y el periodo de retorno.
¿Ya? Entonces ahora sí vamos a ver la descarga bueno, como les dije, si ustedes desean pueden utilizar el bloc de notas, pueden utilizar cualquier otro editor de texto. Y bueno, les voy a explicar cómo descargar brackets para que o algún otro editor. Bueno, como les dije, pueden descargar cualquiera de los editores. Pueden descargar Notepad++, es gratuito. Le dan simplemente en Download 64 bits y le dan acá descargar. Y simplemente lo instalan. Es un editor de texto, no tiene ninguna complicación. Bueno, le van a dar acá en Download y va a empezar la descarga del instalador. Simplemente lo abren. Ahí me pidió permiso de administrador, le dan OK y le dan siguiente y a todo siguiente, acepto y ya va a estar instalado. Yo la verdad no voy a utilizar Notepad++. Personalmente yo he utilizado brackets, perdón, editor. Ya entran a brackets.io y aquí simplemente le dan download brackets 1.14.2 y va a empezar la descarga y la misma historia que con Notepad++. Quienes no deseen instalar ningún editor, no se preocupen, igual Python trae uno. Entonces, abriendo el IDLE, vamos a entrar acá a File, New File, y acá vamos a poder escribir nuestras funciones. ¿Ya? No es necesario, como les dije, que tengan o algún otro editor. Python también tiene el suyo propio. Entonces aquí vamos a empezar a escribir nuestras funciones. Bueno, entonces, tomando en cuenta el ejemplo que hemos estado determinando, vamos a empezar. Como ya les dije, en todo el lenguaje de programación siempre el primer paso que les dan los instructores es el hola mundo, que es básicamente imprimir las palabras hola mundo dentro del lenguaje de programación. En Python la función para imprimir una cadena de caracteres, como ya les mencioné, es print. Y en las versiones anteriores, en la 2.7, esto era una sentencia, entonces simplemente print y entre comillas hola mundo o simplemente hola mundo, bueno, entre comillas hola mundo. Pero en la versión 3.7, que es la que estamos utilizando, ya print ha pasado de ser una sentencia a ser una función y sus argumentos son las cadenas de caracteres. Hola mundo en este caso, cierra paréntesis y control S. Bueno, pueden ejecutarlo, me parece de frente. Bueno, les va a pedir que lo guarden primero. Entonces le pueden dar aquí save. Le voy a poner hola mundo. Le digo que sí. Y lo ejecuto con F5 y se va a ejecutar acá directamente en la consola. Bueno, entonces no era la idea hacer un hola mundo, así que voy a crear un nuevo archivo. Lo voy a cerrar. Y ahora sí vamos a ver un ejemplo más práctico. Vamos a definir una función para utilizarla como calculadora, como les dije, directamente del CMD a través de la sintaxis que utiliza Python para definir funciones. Una función se define con la palabra clave def y luego va el nombre de la función. En nuestro caso le vamos a decir que queremos calcular el periodo de retorno. Periodo o TR, le voy a poner TR, pero en base a la probabilidad. TR pro. ¿Ya? Y abro y cierro paréntesis, dos puntos y enter. Esa es la sintaxis para empezar a definir una función. Digamos que lo único que ustedes tendrían que cambiar es el nombre de la función. Le voy a cambiar de nombre, le voy a poner mejor probabilidad. Y vamos a calcular la probabilidad en función del periodo de retorno. Entonces, le vamos a pedir al programa o al lenguaje que nos solicite el ingreso de una variable. Para ello utilizamos la palabra input, pero ese input tenemos que guardarlo en una variable. Entonces, la variable en todo lenguaje de programación, variable es el espacio de memoria donde guardamos temporalmente la información para procesarla durante la ejecución de sentencias, ¿no? Entonces, en Python las variables no es necesario predefinirlas, es decir, no es necesario declararlas, como en otros lenguajes, en Visual Basic o en Visual Basic para aplicaciones, por ejemplo, necesitan declarar con las palabras public o con la palabra dim, y en algunos otros lenguajes también pues tienen que ser una declaración de variables. En Python eso no es necesario. Python es un lenguaje que ustedes crean la variable y automáticamente decide el tipo de dato que van a guardar en la variable. En mi caso le voy a poner que
ingrese o que guarde los datos que me va a solicitar dentro de la variable a la que voy a llamar. Le voy a llamar periodo de retorno. Le voy a poner tr de frente. Entonces este tr lo voy a obtener de una entrada de datos, de un input. Pero este input, esta entrada de datos va a ser leído en primer lugar como una cadena de caracteres. Así que yo tengo que convertir esa cadena de caracteres a otro tipo de dato, que es un tipo de dato del tipo float, porque la probabilidad es un dato de tipo flotante. Vamos, bueno, esto no es un curso de lenguaje de programación, como les dije, vamos a hablarlo en un nivel elemental, me refería que no lo vamos a hacer muy complejo, pero hay términos que sí pueden buscar, como por ejemplo, ya les voy indicando, definición, sintaxis de Python, definición de variables, y les voy a dar algunos links para que puedan tener un poco más de cercanía con el lenguaje. Entonces, voy a convertir a un tipo de dato flotante lo que voy a ingresar de esta función input, y esta función input me pide como argumento el texto que le va a solicitar el usuario, ¿no? Entonces en este caso le vamos a decir ingrese el periodo de retorno. Un dato que hay que tener en cuenta acá y que es creo algo de caligrafía, la palabra periodo yo la he podido buscar, la he encontrado que se puede escribir tanto con tilde como sin tilde, ya, así que por ahí no espero que no me juzguen por eso. Bueno, otra, bueno, no sé si otra llave o clave se podría decir en Python que es utilizada para que esto no aparezca directamente en una sola línea y solicite el dato en una sola línea, es agregar un backslash y una letra n para que haga un salto de línea, pero no lo necesitamos por ahora, simplemente le voy a dejar un espacio. Entonces ingresa el periodo de retorno y lo que va a hacer es, va a solicitar aquí en pantalla que ingresemos el periodo de retorno. Luego de que hayamos ingresado el periodo de retorno, la función tendrá que procesarlo. Entonces sabemos que por fórmula la probabilidad es igual a 1 sobre el periodo de retorno. Le he puesto p de frente al valor de la probabilidad y finalmente la función tendrá que imprimirnos el valor de la probabilidad. Pero le vamos a decir que lo agregue un poco más bonito y que le ponga la probabilidad asociada a ese periodo de retorno, la probabilidad anual le vamos a poner asociada a ese periodo de retorno. Ese periodo de retorno es de 2 puntos, espacio, y que lo agregue en la siguiente línea. Ahí sí le vamos a dar en la siguiente línea. Y le vamos a poner una coma para concatenar la cadena de caracteres y que agregue el valor de p. Cierro paréntesis. ¿Ya? Y finalmente, para asegurarnos que nuestra función no genere errores, le vamos a decir return p. O return, le pueden dar 2 puntos nada más, pero yo le voy a poner p. Ya está. Y finalmente, para que no tengamos que estar llamando a la función, le pondremos de frente de nombre, o bueno, de frente le diremos que llame a la función, ¿no? Le diremos probabilidad, abro y cierro paréntesis, y ya está. Entonces todo este script lo que va a hacer es definir la función y ejecutar la función para que aquí se muestre en pantalla. Lo voy a guardar, control S, como probabilidad. No le pongan ya la extensión, el programa automáticamente se lo va a asignar. Y lo ejecuto con F5. Entonces ahí ven, me pide ingresar el periodo de retorno, le voy a decir que es de 100 años, y me tiene que retornar el valor de la probabilidad que es de 0.01 o de 1%. Ya, entonces ya está. Podríamos también nosotros crear otra función, ya lo vamos a ver en este ejemplo. Le voy a dar file, le voy a dar guardar y le voy a decir que creo uno nuevo, en el que creemos una función que nos calcule el riesgo, ¿no? Entonces vamos a utilizar la misma sintaxis, def riesgo, abro y cierro, y para el riesgo yo necesito determinar, bueno, la vida útil, o bueno, claro, la vida útil de la estructura, y necesito el valor de la probabilidad. ¿Ya? Entonces ambos van a ser a partir de un float, igual acá, a partir de un float, y de un input.
Entonces, ¿cuál va a ser la relación? El riesgo, el R, va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿ya? Menos 1 menos la probabilidad, menos P, elevado al número de años. En Python se eleva con este doble signo de asterisco. Si algo no se acuerdan, pueden buscarlo en Google. Por ejemplo, operadores en Python. Y aquí está, el operador de exponente es 2 asteriscos. ¿Ya? Bueno, voy a terminar el input. Le voy a decir, ingrese la vida útil. Y aquí, ingrese la probabilidad. Ya está. Entonces, finalmente, tendrá que devolverme el riesgo es de R. Listo. Y nuevamente return para que no nos genere errores. R. Ya está. Y ejecutaremos la función. Le voy a dar guardar con control S y le voy a poner riesgo. Le voy a dar ejecutar con F5. Ingrese la vida útil. Le diré que la vida útil, bueno, voy a para tener un estimado le voy a poner, como habíamos visto en la presentación, le voy a poner 100. Ingrese la probabilidad, era de 100 años de periodo de retorno, o lo que es lo mismo 0.01. Y el riesgo es de 0.6339, como lo habíamos calculado, de 63.4. Entonces, esa es una manera rápida de ejecutar las funciones, de guardarlas, y ya esto lo puedo cerrar porque está guardado. Y en el caso de estar haciendo un trabajo cotidiano, lo único que tendrían que hacer es inicio R, cmd, y acá tendrían que escribir así, ¿no? cd, c, dos puntos, y acá escribir el nombre de la función. Por ejemplo, quiero calcular la probabilidad, probabilidad.py. Ingresa el periodo de retorno, 100 años. La probabilidad asociada es de 0.01. Ahora quiero saber el riesgo, riesgo.py. Ingresa la vida útil. La vida útil, habíamos dicho 100 años, que es, ingresa la probabilidad 0.01. Entonces el riesgo es del 63.4%. En las siguientes sesiones iremos avanzando un poco más en la sintaxis, aprendiendo acerca de funciones de redondeo y algunas otras cosas que les pueden ser útiles para quienes deseen iniciarse en este mundo de la programación. Bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto en la sesión de distribuciones estadísticas. Hasta luego.